cuando los norteamericanos habían logrado invadir México y llegar al castillo de Chapultepec en 1847, decidieron luchar ferozmente en contra del enemigo. Sus nombres eran Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. Es importante señalar que de estos jovencitos solo Francisco tenía 12, los demás cadetes tenían entre 13 y 19 años. Aún así, se trató de hombres muy jóvenes que tuvieron la opción de huir, pero que la rechazaron, y todo por su amor a la patria. La vida de estos militares fue corta, pero su legado de valentía continúa siendo motivo de homenaje. Es por ello que el 13 de septiembre es considerado el Día de los Niños Héroes. ¿Quiénes fueron los niños héroes? Juan de la Barrera nació el 26 de junio de 1828 en la que ahora conocemos como Ciudad de México. Su padre fue Faustino de la Barrera, general de división, y la señora Dolores Valenzuela. Desde una edad muy temprana, a los 14 años, Juan ingresó al colegio militar. Poco tiempo después obtuvo el grado de subteniente de artillería. Después de terminar la escuela, ingresó al batallón de zapadores. Sin embargo, la invasión norteamericana hizo que Juan regresara al colegio militar y ayudara con la construcción de fortificaciones de los alrededores del bosque de Chapultepec. Cuando el ejército invasor, comandado por el general Kidman, comenzó el ataque al castillo, Juan de la Barrera lo defendió hasta que las balas sobre su cuerpo ya no le permitieron moverse. Juan de la Barrera murió el 13 de septiembre de 1847. Juan Escutia nació el 25 de febrero de 1827 en Tepic. Su nombre completo era Juan Bautista Pascasio Escutia. A decir verdad, se conoce poco sobre Escutia. Además de pequeños datos biográficos, se sabe que fue soldado del batallón de San Blas. Cuando el batallón de San Blas llegó a defender el castillo de Chapultepec, chocó de frente con el ejército norteamericano, por lo que fueron masacrados. Escutia sobrevivió a la balacera, pero al percibir la superioridad del enemigo, optó por envolverse en la bandera y arrojarse entre las rocas. Agustín Melgar nació el 28 de agosto de 1829 en Chihuahua. Su nombre completo era Agustín María José Francisco de Jesús de los Ángeles Melgar Sevilla. En una edad muy temprana, Agustín perdió a su padre. Sin embargo, en honor a su progenitor, optó por seguir sus pasos y convertirse en militar. El 4 de noviembre de 1846, Agustín solicitó su ingreso al colegio militar, y 3 días después recibió la buena noticia. Había sido aceptado. Meses después, sin justificación alguna, desertó del colegio. Se desconocen las razones exactas que provocaron su deserción. Sin embargo, días después se presentó para volver a ingresar. Posteriormente, Melgar fue enviado a defender el castillo de Chapultepec. Aquí se presentó como un militar feroz que murió el 13 de septiembre de 1847. Siendo respetado por el enemigo. Incluso su cuerpo lo recuperó el mayor Elliot y lo mandó a un hospital. Vicente Suárez nació el 3 de abril de 1833 en Puebla. Su nombre completo era José Vicente de la Soledad Suárez Ortega. Con tan solo 12 años ingresó al colegio militar. Inmediatamente fue incluido en la segunda compañía de cadetes.
Además de ser uno de los militares más jóvenes, Vicente fue el primero de los niños héroes en morir el 13 de septiembre de 1840. Sin embargo, el valor que demostró ante la invasión norteamericana fue digno de admirar. Fernando Montes de Oca nació el 29 de mayo de 1829 en la Ciudad de México. Se conoce poco de este personaje histórico, salvo que sus padres fueron José María Montes de Oca y la señora Josefa Rodríguez de Montes de Oca. Fernando, siendo aún muy joven, ya tenía conciencia del peligro que significaba para México la invasión norteamericana, por lo que solicitó su acceso al colegio militar. Fue aceptado en enero de 1847 y empezó con su entrenamiento el 24 de ese mismo mes. Meses después, el 17 de septiembre, ante el avance de las tropas norteamericanas, Fernando defendió heroicamente el castillo de Chapultepec. Ese mismo día murió en manos extranjeras y su cadáver fue encontrado 3 días después de la batalla. ¿Y tú, conocías la historia de los niños héroes? Déjalo en los comentarios y suscríbete, activa la campanita. Bye.